biblioteca. Shh. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca, otra semana más. Esta semana hablaremos de Jim McNally. La verdad que lo teníamos previsto, ya dije que venía un entrenador y era este. No tengo previsto por el momento ningún otro, así que vamos al tema, que esta semana, que es justamente la de la offensive line, pues un personaje que tiene relación con nuestro entrenador de OL actual, porque Scott Peters pues jugó una temporada para McNally hace 20 años en los Giants, y luego ya iremos al tema de Scott Peters, si acaso, y McNally. Pero bueno, nacido McNally el 13 de diciembre de 1943 en Buffalo, es considerado una eminencia como entrenador de OL. Estuvo en los Bengals ni más ni menos que 14 años, de 1980 a 1994, así que por sus manos pasó Anthony Muñoz o Dave Lapham, que son jugadores que tenemos en nuestro anillo de honor, y además que con él llegamos a la Super Bowl en 2 ocasiones, así que es un nombre importante de la historia de nuestra franquicia. De joven, pues McNally jugaba en la OL de Kenmore West en su etapa de instituto. Medía solo 1,73 m, eran los inicios de los 60, y después fue a la Universidad de Buffalo, donde jugó tanto en la línea de ataque como en la línea defensiva, sin llegar a tener ninguna beca hasta que lo consiguió en su penúltimo año, que le dieron la beca. Su padre Cal había sido una estrella en varios deportes en Canisius College y está en el Salón de la Fama también, y aunque cuando Jim pues dijo que quería ser profesor de educación física, a su padre esto fue algo que no le gustó. Cal era gerente de ventas de Dunlop Tire y quería que Jim tuviera una licenciatura en administración de empresas, y algo que Jim tardó 5 años en conseguirla, y esto fue algo que le benefició, porque pasados sus 4 años de elegibilidad pues seguía en la universidad, y su entrenador de posición de la línea defensiva, que se llamaba Buddy Ryan, pues le pidió que le ayudara a enseñar la posición. Ryan fue pues quien revolucionó la defensa de los Chicago Bears con la defensa 4-6 más tarde, y según McNally pues era un motivador. Dice, los jugadores hacían lo que él decía. Aprendí las habilidades del fútbol americano que me enseñó, pero no me enseñó a entrenar. Hubo un cambio pues de entrenador, y Don Ulrich lo contrató para entrenar a los Freshmen en 1968. Entre 1966 y 67 lo habían contratado de asistente de posgrado, y se fascinó con el mundo de la línea ofensiva, de modo que a partir de 1970 en adelante entrenó ya toda su vida la línea ofensiva. Sobre su aprendizaje explica que era prueba y error, no era muy bueno en nada. Investigué, escribí cartas a diferentes entrenadores de mayor calibre, íbamos a ver los entrenamientos de primavera. En cada lugar que iba aprendía un poco más. Cualquier cosa que fuera un poco diferente a lo habitual me emocionaba. No quería quedarme estático, siempre buscaba una mejor manera. Dice, en 1980 pues Caroline McNally, pues su mujer, le dijo que el nuevo head coach de los Bengals, Forrest Gregg, pues le había dejado un mensaje. Él pensó que se trataba de una broma, y recordemos que, bueno, Gregg
que tenéis un artículo en la guía de hace un par de años, pues era right tackle de los Packers de Vince Lombardi y que por eso está en el Hall of Fame, así que sabía bastante del tema de la línea ofensiva. Cuando fue a la entrevista con Greg, pues Forrest Gregg pues dice que le recibió en la posición de 3 puntos, así con una mano en el suelo, sudando, dice, haciendo diferentes movimientos que él le iba mostrando, así que todo un Hall of Famer pues, pues le dejaba que lo entrenara como él quisiera. Gregg no se metió nunca en sus métodos de entrenamiento, algo que dice Anthony Muñoz, que dice: en 4 años Forrest Gregg nunca vino a enseñarme ni un minuto de juego de la línea ofensiva, así que todo recayó en McNally. Como digo, con el entrenador Laulele, pues llegamos a nuestra primera Super Bowl, entonces tenía 36 años, había llegado el año anterior y bajó el número de sacks recibidos de 1979, que fue de 63 hasta los 36 en 1980, su primera temporada, así que la mejora fue bastante notable. Había estado entrenando en college antes de eso, venía de Wake Forest en 1979. En 1976-78 había estado en Boston College, pero un momento pues muy recordado fue su paso por Marshall de 1973 a 1975. Su personaje pues sale en una película que es We Are Marshall, que es la historia que cuenta el equipo de la Universidad de Marshall, que falleció en un accidente aéreo y como pues, se tuvo que reconstruir el proyecto desde la nada. Su personaje pues es interpretado por Ron Clinton Smith y bueno, ahí con Matthew McConaughey y Matthew Fox creo que salen ahí. Es una película, pues bueno, si a alguien la interesa, pues que la busque. No sé si está en alguna plataforma, si eso nos lo decís en comentarios. Y bueno, y seguimos, pues McNally venía de haber entrenado anteriormente, antes de Marshall, a la Universidad de Buffalo, que era donde había jugado 3 años. Y bueno, y en cosas que pasaron en su etapa en Cincinnati, pues Muñoz pues recuerda que en diciembre del 85 pues los Bengals ganaron en el campo de los Cowboys con 22 puntos en el primer cuarto y 21 en el tercero, y que no permitieron ningún sack en 33 intentos de pase, pero dice que nunca olvidaré cómo salimos de nuestra reunión del lunes y parecía que habíamos perdido por 50-24, era así de quisquilloso con lo que hacíamos. Algunos de los jóvenes pues los destrozaba, pero yo les decía tranquilos, podía usarlo como motivación y no enojarme sabiendo que él se preocupaba por nuestros intereses. Según otro exjugador de los Bengals, Bruce Kozerski, pues podía enseñarte no solo las técnicas que esperaba que usaras, sino también cómo bloquear al jugador específico contra el que te enfrentabas esa semana. Jimmy podía desglosarlos en sus mejores movimientos y cómo eliminarlos. Luego podía traer su experiencia sobre el coordinador defensivo y usar ese vídeo para enseñarte sobre las situaciones. No conozco muchos entrenadores con la profundidad y la capacidad de mostrarte literalmente el vídeo para respaldarlo. Decía Kozerski, pues McNally pues empezó a utilizar pues el bloqueo por zona en Cincinnati antes de que se convirtiera en una práctica adoptada por el resto de la liga. Es algo parecido a la West Coast Offense, que no sale a veces en algunos sitios como algo que empezaron los Bengals. Y bueno, según Anthony Muñoz, dice: hoy en día todo se legitima al ganar campeonatos, y cuando la gente habla de bloqueo por zona, ¿a quién se refieren? Dice a Alex Gibbs, porque ganaron 2 Super Bowls a finales de los 90. Dice, bueno, el bloqueo por zona era algo que ya hacíamos a principios de los 80 ahí en los Bengals, ¿no? Y el que fue entrenador de la OL de los Patriots, 6 veces también campeón de la NFL, Dante de Carnequia, pues explica que Jim es un tipo que cuando llegó a la liga empezó a hacer las cosas de forma muy diferente a como se hacían antes. Jim ha enseñado a mucha gente, ya sea que les explicara cómo hacerlo o que vieran sus vídeos y pensaran, rayos, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Jim tenía una razón para todo, dice.
de Carnegie. Jim, con pues 81 años, pues también fue que se mostró entusiasmado con el fichaje del ojo de las críticas hoy en día, que es Scott Peters, para entrenar a la OL de los Bengals este verano. Decía, mejorará la línea ofensiva, les enseñará técnicas actualizadas de bloqueo de pase, conoce el juego terrestre. Para mí es el mejor entrenador de línea ofensiva actualizado de la NFL. Esperemos que tenga razón, le tenemos que dar tiempo. Peters también trabajó de asistente de Bill Callahan en los Browns entre 2020 y 2023, después de que McNally pues los presentara. Y con anterioridad, pues Peters había asistido al Cool Clinic, que son las siglas de Coaching Organization and Offensive Line, que tiene fama a nivel nacional y que McNally fundó y trajo a Cincinnati. Fue un evento que se multiplicó y bueno, que estuvo en 500 auditorios o algo así, algo muy espectacular para hablar de línea ofensiva. Lo más llamativo pues de McNally es que no tuvo un maestro, y tantas veces hablamos del árbol y esas cosas de los entrenadores, pues en su caso pues él explica que fui autodidacta, pero aprendí de otras personas, tomé ideas de otros y las amplié, pero yo era quien siempre buscaba mejores maneras, nuevas maneras, las mejores maneras en definitiva. Sus equipos pues no elegían nunca linieros en las primeras rondas, aparte de Muñoz, pues únicamente creo que Montoya fue tercera ronda cuando llegó, y con eso pues siempre bromeaba, dice Sam White después de los drafts, y en su etapa en los Giants el general manager Ernie Accorsi pues admitió que podían arreglárselas con menos talento en la línea ofensiva por tener a McNally. En 1981, pues con McNally, como quien dice, acabado de llegar, pues jugamos la Super Bowl con el left tackle Muñoz y Blair, que el center, que habían sido primeras rondas. Latham había sido tercera, y en el right tackle Mike Wilson, que había sido una cuarta, y una séptima en el right guard, que había sido Montayo. Antes he dicho que era en tercera, pero era una séptima. Pasados 7 años los Bengals volvieron a la Super Bowl, manteniendo a Muñoz y con 2 elecciones de séptima ronda, una octava y una novena en la línea ofensiva. No sé si por eso pues el fichaje de Peters pues va en dirección de intentar ahorrar dinero en la OL para que los desarrolle jóvenes de rondas bajas, no lo descarto. No sé qué opináis vosotros. Entre 1986 y 90 pues estuvimos entre los 5 mejores equipos corriendo, con los mejores corredores de la liga, que fueron Nicky Butts en el 88 y James Brooks en el 89. McNally llegó a entrenar a la OL de los Panthers después en el 1995, un equipo que estaba en expansión, como sabéis, y en un año pues llegaron a la final de la NFC con primera ronda, un segunda, 2 de cuarta, que uno era un rookie y un jugador que era de duodécima ronda. Y antes de empezar la temporada pues tenían una media de entre todos de 12 titularidades solo en la NFL, así que hizo un buen trabajo también ahí. En el 2000, en su segundo año con los Giants, pues jugó otra Super Bowl. En su etapa pues después también en los Bills pues entrenó a Jason Peters, que era el left tackle, que acabó siendo Pro Bowler y teniendo una gran carrera luego en los Eagles, que seguro que muchos le recordáis porque no hace mucho que se retiró, tuvo una carrera larga y había llegado a los Bills como un tight end undrafted, y habiendo jugado pues 9 Pro Bowls, pues no descartemos que acabe algún día en el Hall of Fame. Y bueno, y tras 4 años con sus Bills, pues McNally pues se retiró a los 64 años y después fue consultor durante 10 años en varios equipos, en los Saints, los Jets y también los Bengals, con
esa etapa que entrenó Paul Alexander la línea ofensiva, que muchos recordaréis, y McNally pues entró en el Hall of Fame de la NFL no hace mucho, algo que celebró en su día Dave Laham. Dijo: es el mayor honor para un entrenador asistente porque no los incluyen en el Salón de la Fama. Así que bueno, a partir de ahora siempre deberíamos añadir a McNally entre los nuestros que forman parte del Hall of Fame, que tampoco tenemos a muchos, así que su larga trayectoria en Cincinnati pues está claro que es indudable. Según Muñoz, pues hay muchos entrenadores que solo quieren que bloquees, pero él te enseñaba cómo y por qué y te lo enseñaba. Pues al salir al campo sabíamos por qué las cosas no salían bien gracias a cómo nos habían enseñado. Nuestros ajustes eran después de cada serie y así nos enseñó a observar a los linebackers en la secundaria y no se trataba de prestar atención al jugador de enfrente, sino que lo más importante era la parte técnica del juego, la técnica. Y para acabar, pues alguien le mandó un vídeo a Anthony Muñoz de cómo corrían los Lions la pasada temporada y le decía que hacían cosas que no se habían visto antes. Según Muñoz, pues dice, antes que nada los Lions lo ejecutan de maravilla, pero están usando el esquema de bloqueo por zonas que Jim McNally y Howard Mood pues nos enseñaron a principios de los 80 y que usamos durante toda nuestra carrera en Cincinnati, pero lo hacen de maravilla. Los Lions son físicos con su double team y una de las dobles marcas sale para el segundo nivel, se mueven, pero es algo que ha existido durante años, así que bueno, con esto ya cerramos el tema de esta semana de Jim McNally, protagonista indirectamente de la semana de la línea ofensiva. Y bueno, espero que os haya gustado y volveremos la próxima con otro capítulo aquí en la biblioteca Juday. Person that sees anybody